Lengua y literatura, octavo grado. Guía 20. La producción de un texto argumentativo. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto, páginas 146 a las 151. Recuerda trabajar a lápiz. Página 146. Anticipación. Actividad número 1. Leamos el siguiente diálogo. Bueno, como mencioné, las sustancias tóxicas que se arrojan a los ríos y mares dañan el hábitat acuático, ya que transportan contaminantes químicos. Qué interesante tema. Ahora bien, ¿qué otras consecuencias tiene la contaminación? Ahora resolvamos las siguientes preguntas. Literal A. Fabricio muestra seguridad o nerviosismo al exponer. Explico. Fabricio es el niño que está exponiendo. Sí, porque está sonriendo y eso muestra seguridad al hablar en público. Literal B. ¿Cómo debe ser la actitud del comunicador y del público? El comunicador es la persona que da una información. En este caso, era Fabricio. El comunicador debe mostrar seguridad y dominio del tema. El público debe mostrar atención para comprender las ideas. Literal C. ¿Influye el vestuario, el tono de voz y los movimientos al ofrecer un discurso? Por supuesto. La presentación es muy importante para no distraer al público. El tono de voz debe ser adecuado para que todos escuchen. Y el movimiento que hagas cuando estás hablando capta más la atención del público. Literal D. ¿Cuál es la función de los apoyos visuales en el discurso oral? Recuerda, los apoyos visuales pueden ser presentaciones, pueden ser carteles, esquemas, afiches, etc. Los apoyos visuales permiten expresar mejor las ideas y son fáciles de captar por la audiencia, ya que ayudan a ordenar la información que se está dando. Literal E. Enlisto los temas sobre los cuales me gustaría exponer. Tal vez podemos exponer sobre las redes sociales, videojuegos, el noviazgo, el bullying, el compañerismo, entre otros. ¿Sabías que para reducir el nerviosismo se recomienda lo siguiente? Reconocer cómo nos sentimos y preparar bien el discurso. Página 147. Construcción. La producción de un texto argumentativo. Actividad número 2. Desarrollo los siguientes pasos para escribir mi texto argumentativo, en el que explico un tema de mi interés usando argumentos de autoridad, probabilidad y analogía. Recuerda, la escritura es un proceso que requiere la investigación del tema a desarrollar, la planificación de las fuentes de información a utilizar y la redacción según el objetivo de comunicación. Planificación. Literal A. Piensa y selecciona un tema de interés. Puede ser sobre el medio ambiente, deportes, música, salud, entre otros. Literal B. Determina a quiénes estará dirigido tu texto argumentativo. Como ejemplo, voy a escoger el tema del uniforme escolar. ¿Para quiénes va a ir dirigidos? Va a ir dirigidos a mis estudiantes. Literal C. Elaboro un mapa de ideas con la idea principal o tesis y las ideas secundarias. Escribo mis argumentos por autoridad, probabilidad y analogía. Todo ello en el cuaderno. Recuerda escribir en tu cuaderno el tema de la semana, así como el número de actividad y número de página que vas a realizar. Literal C. Elaboro un mapa de ideas.
Antes de escribir nuestro texto, pongamos un mapa de ideas. ¿Recuerdas mi tema sobre el uniforme? ¿Qué puedo decir del uniforme? El uniforme es obligatorio. Además, es una ayuda a la economía familiar, porque ya no lo compran ellos y te ahorras de estar gastando tanta ropa para ir a la escuela. También el uniforme nos identifica, cada quien que pertenecemos a un centro escolar, por lo cual fomenta la disciplina, porque todos andamos iguales. Y al estar todos iguales, pues no hay diferencias. Literal D. Escribo mis argumentos según dijo Dussel 2007. Voy a ocupar un argumento de autoridad. Y es el siguiente. Tomado de Dussel 2007. En los países latinoamericanos, el uso de los uniformes escolares estuvo asociado a la construcción de una identidad nacional homogénea y homogenizante, que sostuvo a la par promesas de igualdad e inclusión subordinada y mecanismos institucionales de control y disciplinas sociales muy autoritarios. Como ves, el uniforme escolar ha sido usado siempre con la forma de disciplinar. Ahora elaboramos nuestro texto argumentativo. De ejemplo, ¿qué título le vamos a poner? ¿Qué te parece si hacemos una pregunta? ¿Deberían los estudiantes usar uniforme escolar? Planteemos una tesis. El uniforme escolar nos da muchas ventajas. Esa sería la tesis. En muchas escuelas el uso del uniforme es obligatorio. Algunos piensan que limita la libertad de expresión, pero en realidad el uniforme escolar tiene más ventajas que desventajas. Inicio. Primero, el uniforme promueve la igualdad. Cuando todos los estudiantes visten igual, se reducen las diferencias sociales y económicas, lo que ayuda a evitar burlas o discriminación por la ropa. Argumento de desarrollo. Además, usar uniforme refuerza el sentido de pertenencia a la institución y fomenta la disciplina. Aquí iría ya mi cita textual. Por último, el uniforme ahorra tiempo y dinero. Los estudiantes no tienen que preocuparse cada día por qué ponerse, y las familias gastan menos en ropa de moda. Conclusión. En conclusión, el uniforme escolar no solo facilita la vida diaria, sino que también fortalece valores importantes como la igualdad y el respeto. Por eso su uso debería mantenerse en las escuelas. Y aquí tenemos el ejemplo de cita textual que apoya este argumento. En el caso de las escuelas públicas, tanto en El Salvador como en Latinoamérica, es difícil encontrar un centro educativo gubernamental que no use uniformes. Y esto también tiene que ver con la construcción de una identidad que puede ser local, estatal o nacional. Sobre esto, Dussel, 2007, explica. En los países latinoamericanos, el uso de los uniformes escolares estuvo asociado a la construcción de una identidad nacional, homogénea y homogeneizante, que sostuvo a la par promesas de igualdad e inclusión subordinada, y mecanismos institucionales de control y disciplinas sociales muy autoritarios. Página 131. Ahora pasamos al cuaderno. Literal A. Vamos a escribir un título que sea atractivo para que contenga la tesis y retomemos las ideas de la planificación. Literal B. Vamos a escribir el texto argumentativo tomando en cuenta la estructura de citas textuales y conectores discursivos. Aquí tenemos una variedad de temas. Vamos a seleccionar un tema por equipos. ¿Qué te parece si lo hacemos en parejas? Selecciona uno de estos temas. La maestra te lo va a asignar. Tenemos, por ejemplo, el número 1. ¿Debe permitirse el uso del celular en clase? 2. ¿Es mejor aprender en clase que con videos educativos? 3. ¿Los videojuegos pueden desarrollar habilidades cognitivas? 4. ¿Es necesario limitar el uso de las redes sociales en los adolescentes? 5. ¿Tener una mascota ayuda a desarrollar responsabilidad? 6.
¿El reciclaje debería enseñarse desde la primaria? 7. ¿Leer libros impresos es mejor que leer en pantallas? 8. ¿Las excursiones escolares mejoran el aprendizaje? 9. ¿Los deportes escolares ayudan a fortalecer el compañerismo? Y número 10. ¿Escuchar música en clase mejora la concentración? ¿Qué te parecen estos temas? Cada uno permite aplicar argumentos de autoridad, es decir, lo que dicen los expertos, los docentes o algún científico. Argumentos de probabilidad, donde tú ejemplificas lo que suele suceder a partir de estas temáticas. Y por analogía, comparaciones ilustrativas, donde tú argumentes cada uno de estos temas. A trabajar. Pasamos al cuaderno y vamos a iniciar la redacción de nuestro texto argumentativo, atendiendo la indicación de la página 147, actividad número 2. Veamos este ejemplo. El título, la lectura digital, también forma lectores críticos. La tesis, aunque tradicionalmente se ha valorado más la lectura en papel, los entornos digitales también pueden desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Veamos este argumento de autoridad. Según María Teresa Andrueto, escritora y educadora, lo importante no es el soporte de la lectura, sino cómo se guía el proceso de comprensión y reflexión en el aula. Veamos este argumento de probabilidad. Es probable que los estudiantes se involucren más con textos digitales, ya que están familiarizados con las tecnologías, lo que puede facilitar el análisis si se orienta adecuadamente. Veamos este texto, argumento analógico. Así como en el libro impreso fue una revolución en su época que transformó el acceso al conocimiento, la lectura digital representa una nueva oportunidad para democratizar la información y fomentar el juicio crítico. Y, para concluir, la conclusión. En conclusión, la lectura digital bien acompañada no solo complementa la tradicional, sino que también potencia el pensamiento crítico en los estudiantes del siglo XXI. ¿Qué te parece este ejemplo? Algo así vas a trabajar con tus compañeros. Recuerda, un argumento de autoridad es porque hay una persona responsable de él. Un argumento de probabilidad es lo que suele suceder. Y un argumento por analogía es una comparación creativa sobre el tema. Página 148. El uso de J y G. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. La J y la G son dos letras que se confunden en algunos casos porque tienen el mismo sonido. Por ejemplo, girasol o jirafa. Para aprender sobre su uso correcto, veamos las siguientes reglas ortográficas. Reglas de uso de la J. Número 1. Las palabras que terminan en gero, gera y gería son comunes en sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, relojero, granjero, relojería, brujería, granjera, alforjera, entre otros. Número 2. Las palabras que empiezan o terminan con aje, eje. Por ejemplo, paisaje, ajeno, espionaje, ajedrez, etc. Ahora bien, esta regla tiene sus excepciones. Agencia, agenda y agente. Reglas del uso de la J. Número 3. Las formas verbales que terminan en ducir, traer o decir no llevan J en su forma original. Sin embargo, al conjugarse en pretérito perfecto, simple del indicativo adquieren dicha letra. Por ejemplo, conducir, yo conduje, contraer, ella contrajo, contradecir, él contradijo, entre otras. Número 4. Los verbos infinitivos terminados en har o en her, por ejemplo, viajar, hojear, homenajear, entre otros. Reglas del uso de la G. Número 1. Las palabras que inician con el prefijo in, por ejemplo, indígena, ingeniero, ingrato. A excepción de las palabras injerto e injertar. Esas siempre van a ir con J. Número 2.
Las palabras que empiezan con el prefijo geo, cuyo significado es tierra, siempre se va a escribir con G. Por ejemplo, geología, geografía, geometría, entre otros. Número 3. Las palabras que empiezan con legi y legis y ges. Por ejemplo, legítimo, legislativo, gesto. Ahora bien, esta regla tiene sus excepciones, excepto la palabra lejía. Esa va a ir con J. Número 4. Los verbos infinitivos terminados en ger o gir. Por ejemplo, recoger, dirigir y rugir. Excepto crujir. Número 5. Las palabras que terminan en gente o gencia. Por ejemplo, vigente, exigente, urgente, regencia y agencia. Número 6. En las palabras terminadas en geno, gena, genario, gésimo, gía, gío, ginos. Por ejemplo, oxígeno, sexagenario, trigésimo, magia, oleaginoso. Ahora resolvamos los siguientes ejercicios en el libro. Literal A. Escribimos J o G donde corresponda y escribimos las palabras correctas en las oraciones. Primero, conformemos las palabras, ya sea con G o con J. Exigen, exigen, G o J. Correcto, es G. Crujían, G o J. J, correcto. Tejió, G o J. De tejer, J. Muy bien. Recogimos, J o G. Muy bien, con G, recogimos. Ahora leamos las oraciones y vamos a ubicar la palabra que corresponde en ellas. La abuela, una bufanda para cada nieto. La abuela exige, la abuela crujía, la abuela tejió o la abuela recogimos. La abuela tejió. Muy bien. Entre los dos, los juguetes que habíamos usado. Entre los dos exigen, entre los dos crujían, entre los dos recogimos. Entre los dos recogimos los juguetes que habíamos usado. Nos quedan dos palabras. Las ramas de los árboles agitadas por el viento. Las ramas de los árboles exigen, las ramas de los árboles crujían. La palabra es crujían, agitadas por el viento. Y nos queda la última palabra que es exigen. En el colegio nos exigen puntualidad. Excelente, continuemos. Página 149. Literal B. Completemos la siguiente sopa de letras identificando palabras con G y J. Esta son la lista de palabras a encontrar. ¿Te atreves a buscarlas? Comencemos con la palabra significado. Significado, 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 significado. Oh, está abajo. Significado. La tachamos porque ya la encontramos. Vamos con la palabra rígido. Rígido, rígido, rígido. Estaba aquí a un lado. Rígido. Ya la encontramos. Ahora vamos con la palabra traje. Traje, traje. Traje, ya la encontramos. Está de abajo hacia arriba. Traje. La marcamos. Geografía. 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 Está arriba. Geografía. La marcamos. Legislar. 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 Ah, aquí está. Legislar. Muy bien. La marcamos. Ahora vamos con vigésimo. Vigésimo.
Gris, Boglé, Vigé. Ah, vigésimo. Ahí está. La marcamos. Imaginar. Imaginar. Ah, usted estaba bien cerca. Imaginar. La marcamos. Paisaje. Paisaje. Está cerca, vea. Paisaje. La marcamos. Y nos queda ramaje. Rapa. Raja. Rama. Ah, ramaje. Aquí está. De abajo hacia arriba. Ramaje. Y la marcamos. Muy bien. Continuamos. Literal C. Ahora encontremos las palabras ocultas y escribimos correctamente la palabra en los espacios correspondientes. Gelasme. Las meje. Gemelas. Oh, gemelas. Dejen tejer. Tertejende. Ah, detergente. Muy bien. Genteínlite. Teteli. Genteín. Inteligente. Tenejí. Nejité. Jinete. Muy bien. Veamos la otra. Espinaje. Espionaje. Muy bien. Y sol, ra, sol, gira. Girasol. Muy bien. Ojename. Onamjeme. Homenaje. Muy bien. Go conmigo. Migonto. Conmigo. Conmigo. Muy bien. Ahora, en literal D, escribimos 4 oraciones haciendo uso de las normas ortográficas de la J y la G. Tomemos algunas palabras de las que ya vimos en las reglas y escribamos las oraciones. Veamos la primera. Mi tío es granjero, terminado en jero. 2. Mi hermana contrajo el COVID. Contrajo. 3. Perdí mi estuche de geometría. Geometría. 4. Mamá celebró su 30º cumpleaños. 30º. Muy bien. Continuamos. Página 150. La disertación. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. La disertación es una presentación o exposición oral sobre determinada temática basada en un razonamiento estructurado. Tiene la finalidad de informar o convencer a un público específico. En el ámbito académico es cuando los docentes explican el contenido de la clase o cuando los estudiantes exponen sobre diversos temas a sus compañeros. Algunas técnicas para hacer una disertación son las siguientes. Subrayemos entonces que es una disertación. Es una presentación o exposición oral sobre determinada temática basada en un razonamiento estructurado, que tiene como finalidad informar o convencer a un público específico. Continuamos. Veamos los ejemplos de disertación. La exposición se utiliza para exponer conocimientos sobre un determinado tema, ideas ante una discusión o debate, conclusiones de trabajos individuales o en grupo, dudas o preguntas. La conferencia pertenece a la oratoria académica y también queda comprendida dentro de la comunicación individual en público. Tiene estructura, introducción, cuerpo del discurso y conclusión. La ponencia, aunque no se considera exclusiva de los ambientes científicos y académicos, la ponencia, al igual que la conferencia, debe aceptarse ante todo como un discurso que promueve o favorece el conocimiento.
Veamos algunas estrategias para captar la atención del público en una disertación. Articular los sonidos con claridad y utilizar el volumen de voz conveniente para que todos escuchen. Mirar al auditorio, evitar fijar la vista en un punto y usar adecuadamente los gestos y ademanes. Observar las reacciones del auditorio y repetir o aclarar lo necesario. Evitar el uso de muletillas o repetir las mismas palabras. Hacer uso de sinónimos. ¿Sabías que las muletillas son palabras que se dicen a cada momento? Por ejemplo, hay personas que utilizan mucho el o sea, otros el en verdad, y otros el entonces, entonces. Observa muy bien las personas cuando hablan. Y luego apoyarse lo mínimo posible en la lectura de documentos y auxiliarse de recursos visuales como presentaciones de PowerPoint, carteles u organizadores gráficos, para evitar sobrecargar de información. ¿Tienes alguna otra que podrías agregar a esta lista? Coméntala en clase. Página 151. Consolidación. Actividad número 5. Desarrollamos los siguientes pasos para la revisión y la publicación de nuestro texto argumentativo. Revisión. Literal A. Revisemos el texto argumentativo para verificar la coherencia de las ideas. B. Verifica que no posea errores ortográficos. C. Revisa los argumentos y las ideas y haz cambios necesarios. D. Reescribe una nueva versión de tu texto argumentativo y lo compartes a tu docente. La parte de la publicación quedará opción de la clase. A. Presentamos nuestros textos argumentativos y seleccionamos el que sea de interés para el grupo. B. Seleccionamos las ideas más relevantes de nuestro texto argumentativo. C. Elaboramos recursos visuales como presentaciones de PowerPoint y carteles, donde podemos agregar imágenes, organizadores gráficos, entre otros. Y D. Compartir nuestro texto argumentativo en una exposición de forma oral en la clase. Recuerda que para estas temáticas vamos a exponer algo en clase. Pasamos a la evaluación de nuestro texto argumentativo. Marcamos con una X según corresponda si lo hemos terminado. Número 1. Cumple con la estructura y características del texto argumentativo. Presenta argumentos de autoridad, probabilidad y analogía. Puede ser que falte alguno. Presenta citas textuales de expertos en el tema. Evidencia marcadores discursivos de conclusión. Presenta uso adecuado de las normas ortográficas. Tal vez falta revisarlo. Bien, pasamos a la autoevaluación de la unidad número 5. Marca con una X según corresponda. Número 1. Identifico y explico las características de la novela gótica en los textos que lees. Analizas novelas góticas a partir de sus características y elementos. Identificas el sintagma adverbial en los textos que lees. ¿Reconoces el efecto estético causado por figuras literarias? Siento que me falta un poquito. Analizas y escribes un texto argumentativo. Se supone que ya lo hicimos. Utilizas los marcadores discursivos de conclusión en textos argumentativos. Puede ser que te falten. ¿Elaboras correctamente citas textuales de los textos que escribes? Posiblemente. ¿Aplicas normas ortográficas al uso de la J y la G? Posiblemente falte. Bien. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Y recuerda, suscríbete y dale me gusta. Adiós.